Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar de un conjunto de métodos diferentes a los que vimos en otro momento, que los habíamos agrupado bajo la definición de búsqueda ciega, porque en esos métodos, pues no contamos con información adicional que nos permita de alguna manera eh, explorar el espacio, si no es el espacio de búsqueda, si no es de una forma perfectamente ordenada y con una estrategia que se define desde un principio y que se ejecuta de esa forma hasta el final. En este otro caso, lo que vamos a tener es la utilización de información adicional que vamos a poder incorporar. Entonces, por eso a este grupo de métodos les conoce como búsqueda informada y en particular nos interesa hablar de un método específico de esta clase que es muy famoso, que se conoce como el método de A estrella, A star en inglés. Eh, y bueno, el primer, digamos, argumento, el primer paso para poder hacer una búsqueda informada es hablar de la búsqueda de primero el mejor. Primero el mejor eh, lo que hace es introducir esta idea de que cuando nosotros tengamos que seleccionar un nodo para expandir en la búsqueda que estamos haciendo de soluciones a mi problema, lo voy a hacer considerando una cierta función de evaluación, representada en este caso como f de n, y que me va a ayudar a guiar esa exploración. Y esta función, al final de cuentas, lo que yo querría es que tuviera una forma de medir la distancia hacia la meta. De tal forma que si recuerden que en estos problemas nosotros decíamos, los formulamos de manera abstracta, pensando en una nube de estados, y entonces lo que yo quiero es poder decir este estado en particular, esta configuración que estoy proponiendo para mi entorno, para mi problema, qué tan lejos o qué tan cerca se encuentra del estado meta, ¿no? Eh, y una vez que yo pueda medir esa distancia a la meta, pues yo podría, por ejemplo, si tengo dos estados alternativos eh, que expandir en el siguiente paso y puedo medir para cada uno de ellos cuál se acerca más a la meta, pues bajo esta idea de best first, yo elegiría aquel que se encuentre más cerca de la meta, ¿no? El que parecería ser el mejor en función de acercarme a la solución. Y claro, esto en algún momento se va a traducir en una implementación que normalmente va a hacer uso de una cola de prioridades, la cual va a estar ordenada de manera decreciente de un cierto criterio de deseabilidad, ¿no? ¿Qué es más deseable para mí? Y aquello que sea, que esté en el top de mi cola de prioridades, lo primero que voy a considerar y después el que le venga en ese orden. Dependiendo de la forma en la que definimos estas funciones de evaluación, nosotros podemos tener variaciones de una estrategia general, que es el best first. Y yo puedo generar una estrategia llamada búsqueda avara o greedy search, o puedo tener una estrategia eh, como la de A estrella, y hay algunas otras. En realidad, ahorita nosotros nos vamos a enfocar en solamente estas dos. Entonces, eh, platiquemos un poco acerca de heurísticas, ¿no? Las heurísticas van a aparecer ahora y entonces necesitamos de alguna manera tener una idea común entre nosotros de qué queremos decir por una heurística. Si nosotros fuéramos al diccionario, al Webster, nos diría, pues es esto, no es una regla de dedo, es una simplificación o es una suposición basada en algo educada que nos va a permitir reducir o limitar la búsqueda para soluciones que ocurren en dominios o que aparezcan en dominios que son difíciles y que muchas veces incluso son pobremente entendidos, ¿no? Que no los entendemos por completo, por su misma complejidad. Y aquí entonces
nosotros lo que vamos a considerar es la creación, la definición de funciones heurísticas que de alguna manera nos van a permitir incluir conocimiento adicional del problema para el algoritmo de búsqueda, que el algoritmo de búsqueda pueda echar mano de ese conocimiento para guiar precisamente cómo es que va caminando en esa exploración del espacio de estados, ¿no? En búsqueda de una solución. Y bueno, podemos tener diferentes tipos de funciones heurísticas. Por lo pronto vamos a pensar en una que le vamos a representar por HDN y vamos a decir que HDN representa lo siguiente. Es un estimado del costo al camino más barato para ir del nodo N al nodo objetivo o al nodo meta o a la solución ideal de mi problema. Entonces, si yo les doy un estado N definido a través de un conjunto de variables de alguna forma, H de N me va a decir, ah, bueno, pues ese nodo se encuentra, o sea, el camino de ese nodo a la meta, el mejor camino, el más económico, el más barato, el de menor peso, es aproximadamente de tanto, ¿no? Y aquí es donde interviene la heurística, porque en este caso nuestra heurística podría ser casi que cualquier función arbitraria, positiva, que sea específica de mi problema, con una restricción en particular. Que si yo le pregunto cuál es el costo del camino más barato para ir del nodo N a la meta, cuando N es la meta, pues yo esperaría que esa función me dijera cero, ¿verdad? Porque ya estás en la meta, o sea, que reconozca la meta. Eso es una condición que le vamos a poner a la definición de nuestra función objetivo. Con esto en mente, podemos pensar en una versión particular de Best First, que le vamos a llamar un Greedy Best First Search. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, en esta técnica de búsqueda, lo que vamos a hacer es expandir primero aquel nodo que se encuentre más cerca de la meta. Y bueno, en principio, pues esto parecería que nos va a llevar a la solución rápidamente, porque justamente en cada paso yo me estoy acercando no solo más a la meta, sino que estoy escogiendo el paso que me lleva más rápido a la meta. Entonces la suma de esos pasos, pues en teoría me debería de llevar rápidamente a la meta. Y por lo pronto vamos a decir que la función eh, que nosotros vamos a utilizar, pues va a ser única y exclusivamente esa HDN, que decíamos es esa función que me da un costo aproximado de encontrar el camino más corto desde el nodo N hasta la meta. Y vamos a tratar de ejemplificarlo con un ejemplo, con un caso, perdón. Tenemos aquí un mapa vamos a tener en el momento un mapa de Rumania con costos expresados en este caso en kilómetros y por tanto nuestra heurística HDN es estimado, pues va a ser la distancia en línea recta de una ciudad X cualquiera a la que sea mi ciudad meta. Digamos, en un espacio euclidiano como aquel en el que vivimos, pues, bueno, al final es una simplificación, pero digamos, la distancia más corta entre dos puntos aquí va a ser la línea recta, ¿no? Entonces sería mi heurística que voy a emplear. Ahora bien, es importante considerar que esta heurística yo no la puedo calcular solamente a partir de la descripción del problema. Necesito información adicional. Necesito tener eh, la localización de estas ciudades o que alguien me diga cuál es la forma en la que están conectadas y los costos entre los caminos entre ellas, ¿verdad? Entonces, es esa información adicional. Por eso estamos dentro de la clase de problemas de búsqueda informada. Entonces decíamos, bueno, en este ejemplo vamos a decir que nuestra función de costo, la función que vamos a utilizar es solamente h de n
y por lo tanto nosotros queríamos expandir el nodo que se encontrara más cerca de la meta y esto, a esta combinación de cosas le vamos a llamar el Greedy Best First. Entonces, esta tabla que estamos viendo ahora contiene la información de la distancia en línea recta entre cada una de estas ciudades de Rumania y Bucarest. Olvidé mencionar, pero digamos, en esta instancia del problema, lo que queremos es llegar a Bucarest. Entonces, si yo estoy en Arad, necesito 366 kilómetros para llegar a Bucarest. Si estoy en Bucarest, pues necesito 0 kilómetros para llegar a Bucarest. Si estoy en Craiova, necesito 160 kilómetros y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Que bueno, además, este ejemplo es tomado del libro de Russell y Norvig, eh, y ahí pueden ver que cada una de las ciudades inicia con una de las letras del alfabeto, ¿verdad? Arad, Bucarest, Craiova, etcétera. Entonces luego las vamos a poder compactar un poco sus nombres. Entonces, esto es a lo que nos referimos con que requerimos información que no viene de la descripción del problema. El problema es, estoy en una ciudad X, quiero llegar a Bucarest y tenemos un mapa que me permite, por ejemplo, conectar ciudades, carreteras, al final de cuentas, entre las ciudades. Entonces, para poder pensar en mi problema, tenemos ahora esta información. Copié la tablita que habíamos visto hace un momento aquí arriba y yo tengo un grafo que está representando la conectividad entre las ciudades. De tal manera que, por ejemplo, pues yo puedo ver que desde Arad yo me puedo mover a Serint, me puedo mover, perdón, a Sibiu, me puedo mover a Timisoara y nada más, de manera directa, ¿no? Y así sucesivamente para cada una de las otras ciudades en el mapa. Eh, ¿Cómo se aplicaría una técnica de greedy search en este caso? Bueno, vamos a suponer que nosotros queremos usar esa técnica justo para resolver el problema de movernos, de viajar desde Arad a Bucarest. Mi estado inicial, por tanto, es estoy en Arad. Y dada mi tablita, recordarán ustedes que decía que la distancia en línea recta de Arad a Bucarest eran 366 kilómetros. Y eso es lo que yo tengo ilustrado ahorita con ese, no es un círculo, es un elipsoide, una elipse, pero bueno, ahí está representado Arad y el numerito que está a un lado, pues es el estimado, es HDN, ¿no? El estimado para llegar a Bucarest. Eh, en el primer paso de expansión, si yo regreso al mapa que teníamos, dijimos que nosotros podíamos ir a Sibiu, a Timisoara y a Serín. Y entonces, pues yo tengo esos tres nodos como posibles hijos de Arad, pero además tengo la información del costo estimado del camino desde Sibiu hasta Bucarest, desde Timisoara a Bucarest y desde Serín a Bucarest, que son los números que están ahí. De tal forma que Greedy Best First lo que va a hacer es decir, a ver, escoge entre 253, 329 y 374 aquel que sea el menor, que en este escenario pues ganaría Sibiu con 256 kilómetros. Es decir, es la ciudad que tiene el mejor estimado para llegar rápidamente a Bucarest. Entonces vamos a seleccionar Sibiu y regreso a mi mapa original y ahí puedo ver que Sibiu conecta con Arad, que es de donde yo venía, Fagaras, Oradea, Rimnicu Vilcea o como se pronuncie. eh, y entonces, pues yo tengo que considerar esas opciones, ¿verdad? Arad, Fagaras, etc., etcétera, con sus numeritos por ahí. Arad, por supuesto, significaría regresar a donde yo estaba hace un momento, pero bueno, de entre esos 366, 176, 380 y 193, pues claro, el mejor sería 176. Sin embargo, es muy importante notar de una buena vez que en mi diagrama están todavía dibujados
las otras dos posibilidades que había antes de considerar a Sibiu, es decir, Timisoara y Serindi. Siempre que yo tenga la posibilidad de expandir algún nodo, lo voy a dejar pendiente de analizar. Es decir, no porque ahorita esté expandiendo Sibiu, yo ya no podría considerar hijos, o bueno, a los hermanos de Sibiu, ¿no? Timisoara y Serin, pensando en el árbol y sus niveles. También esos compiten y también están en mi cola de prioridades todavía porque no los he terminado de expandir. Pueden tener hijos. Solo que, bueno, en este caso sí, Fagraz es el que tiene el menor valor y por lo tanto es el que vamos a expandir en el siguiente paso. Y luego con eso, nosotros podríamos ver que de Fagaraz yo puedo ir a Sibiu con 253 y que puedo ir a Bucarest con 0. Entonces, siguiente paso, bueno, eso es lo que estaba mencionando, ¿verdad? Esto pues ya nos llevaría, en teoría, a pensar que pues ya llegué a Bucarest, ¿no? Porque es el menor y por lo tanto pues he terminado con la solución. Sin embargo, sí, es verdad, encontré ya un camino entre Arad y Bucarest, pasando por Sibiu y por Fagaraz. Sin embargo, no es el mejor camino para el grafo completo. Si nosotros consideráramos el camino que hay entre Arad, Sibiu, Rimnicu, Vilcea y Pitesti, por ejemplo, veríamos que ese es un camino más corto. Y bueno, vamos a ver eso en un momento más, pero lo que voy con el comentario por lo pronto es, ya sabíamos que los algoritmos greedy, precisamente por esa avaricia que tienen, podrían llevarnos a resolver el problema con pasos óptimos de manera local, pero no necesariamente global, cuando ya consideramos el todo. Um, Ahora, ¿cómo puedo yo hacer para mejorar esta solución, por ejemplo, ¿no? Bueno, volvemos a regresar al mapa de ciudades de Rumania y ahora se pueden ustedes fijar, pueden notar que hay unos números adicionales en algunos de los arcos, o bueno, los arcos de ese grafo que teníamos antes. Anteriormente, pues solamente representaban conectividad y yo no tenía más información que la tabla de distancias en línea recta. Ahora esta información que tengo es la distancia real que hay, por ejemplo, entre Arad y Sibiu, que son 140 kilómetros, entre Sibiu y Fagaraz, que son 99, etcétera, ¿no? Entonces tengo también ahora la información de la carretera o de la distancia real, no ya la distancia en línea recta. Um, y bueno, ahí decíamos nosotros que un algoritmo greedy puede equivocarse en el camino e incluso podría fallar por completo. Por lo tanto, no podemos garantizar que un algoritmo avaro nos lleve a la solución. Es decir, no puedo garantizar la completez del algoritmo. Puede haber un camino entre dos ciudades y podría ser que mi algoritmo greedy no lo encuentre. Eh, por ejemplo, si yo estuviera en IASI y quisiera ir a alguna otra ciudad, pues voy a ver que entre las dos posibilidades que tiene IASI, la más corta es la de 87 kilómetros a Neamt, entonces me voy a mover a Neamt. Pero una vez que estoy en Neamt, la única posibilidad que tengo es ir a IASI. Y entonces una vez que estoy en IASI voy a ir a Neamt, ¿no? Claro, si yo pudiera o llevara ya el control de estados repetidos, etcétera, este, pues tendríamos que incrementar, digamos, las cosas que voy a estar revisando en mi código. Ya no va a ser tan directa la implementación y tan simple como a lo mejor me había yo imaginado. Entonces decíamos, no es completo porque puede fallar. Tampoco es óptimo
porque vamos a ver que en ocasiones Greedy Search nos va a encontrar una solución, pero no necesariamente es la más corta. Esta idea de que seleccionar en cada paso el camino más corto me va a llevar a que la suma de caminitos más cortos me dé el caminote más corto, pues no necesariamente va a funcionar, ¿no? Y en ese sentido, pues es un tema que hereda de la búsqueda eh, primero en anchura, al final de cuentas, ¿no? Que también tiene esa dificultad. En cuanto a la complejidad en el tiempo, pues como se parece a la búsqueda primero en profundidad, pues ya hemos visto que esta tiene un costo que es del orden de B a la M, donde B era el factor de ramificación de mi árbol, la cantidad de conexiones que en promedio tiene una ciudad con otra, y M sería, digamos, en cuántos pasos yo podría pensar en que puedo encontrar la solución. Entonces, bueno, eh, sin embargo, una buena función heurística nos puede ayudar a reducir esa complejidad exponencial de manera sustancial. Claro, que tanto en particular nos ayude en ese sentido, pues va a depender mucho del problema específico que estemos resolviendo y de qué tan buena es nuestra heurística. Las heurísticas, aunque sean reglas de dedo, pues también tienen calidades, ¿verdad? Entonces yo puedo encontrar una pésima heurística que en realidad no me ayuda mucho a mejorar algo, o puedo encontrar una excelente heurística que me apoye a resolver mejor mi problema. Y entonces cuando tengamos una situación de estas, tenemos que pensar muy bien si la heurística que queremos utilizar realmente nos va a ayudar o no. Dicho eso, hablemos de otro caso de búsqueda informada, que es muy famoso. Eh, La búsqueda estrella, pues la inventó el profesor Niels Nilsson de la Universidad de Stanford, y se ha vuelto pues muy utilizada en muchas cosas porque combina varias situaciones que la hacen ser única y además muy, eh, podemos decir, muy benéfica en resolver muchos problemas. Ahora lo vamos a ver. ¿De qué se trata la búsqueda A estrella? Bueno, hasta ahora es la mejor forma de aplicar la búsqueda primero el mejor que se conoce, ¿verdad? O sea, es la mejor definición de un método best first que hay en, en en el radar, vamos a decir. ¿Cuál es la idea de la estrella? La idea es evitar expandir caminos que ya sean costosos. O sea, llega un momento en el que yo puedo decir, a ver, si este camino ya tiene un cierto costo, ya no me interesa seguirlo explorando, porque entre más camine por él, más costoso se va a volver todavía y entonces ya no representa una solución interesante, ya no representa, por supuesto, una solución óptima para mi problema. Entonces, ahorita vamos a ver cómo pasa eso, pero la idea es evitar expandir caminos que ya no tenga sentido continuar porque son muy caros. Para poder hacer esto, lo que vamos a hacer es que nuestra función de evaluación f de n ahora va a tener dos términos. G de n, que no hemos dicho aún qué es, y H de n, que ya la habíamos mencionado. H de n, pues será ese costo aproximado del camino más corto entre el nodo n y la meta. ¿Se acuerdan? Eso es una aproximación. ¿Qué es G de n? Bueno, G de n va a ser el costo que llevemos hasta ahora para llegar al nodo n. Es decir, si lo viéramos de manera muy coloquial, G de n es el costo de mi pasado, ¿no? Del pasado al nodo, es decir, cuánto he tenido que pagar para llegar a donde estoy. Y empezamos a llorar, ¿no? ¿No es cierto? ¿Cuánto tenemos que pagar para llegar a donde estamos? ¿No? EDN dijimos, pues es lo que me faltaría pagar en el mejor escenario desde el nodo N hasta la meta. Oh, si lo veo de esa manera, entonces la suma de los dos
es el pasado y el futuro. Es cuánto he pagado para llegar a donde estoy y cuánto creo que me faltaría para llegar a donde voy. Pero algo muy importante a notar, GDN es un número preciso, porque yo ya sé cuánto pagué para llegar aquí, en kilómetros, en casetas, en gasolina, en lo que ustedes quieran, ¿no? Fui construyendo un camino hasta N, que es uno solo, y que por lo tanto puedo evaluar. Sin embargo, HDN es un estimado. Yo no sé si realmente se va a hacer el valor, puede ser más, puede ser menos, ¿no? Entonces, eh, es la combinación de estas dos cosas la que ahora vamos a considerar en la estrella. FDN, por tanto, pues es un costo total estimado del camino más barato para ir a la meta pasando por N. Claro, ¿no? Y fíjense cómo pues tengo que arrastrar a FDN la estimación, porque como el segundo término de la función es un estimado, pues aunque el primero sea preciso, pues ya se vuelve una estimación. Esto es muy bonito. Bueno, em, si lo que nosotros si lo que nosotros queremos es encontrar el camino más corto, el más barato, a una ciudad, etcétera, o la solución en general, pues como que lo razonable sería pensar en que primero voy a explorar, voy a intentar aquel nodo que tenga el menor valor de mi función de evaluación, es decir, de la suma de G de n y de H de n. Ahora, fíjense en dónde está lo más maravilloso de la estrella y por qué se ha vuelto tan famoso. Si mi función heurística H de n satisface ciertas condiciones, entonces va a pasar que A estrella es tanto completo como óptimo. Dos características que para nosotros son maravillosas, ¿no? Y que, por ejemplo, en el greedy ya veíamos que no podíamos garantizar ni completez ni optimalidad. Pero bueno, veamos. ¿Cuáles son esas condiciones, verdad? O sea, ¿qué tengo que hacer con HDN de tal manera que A estrella tenga esas propiedades? Bueno, para garantizar la optimalidad, básicamente hay dos condiciones, que es que mi heurística sea admisible y que mi heurística sea consistente. Vamos a ver qué significa cada una de ellas. Por admisibilidad, nosotros nos referimos a lo siguiente. Vamos a decir que una heurística es admisible si esa heurística jamás sobreestima el costo para llegar a la meta. Es decir, mi heurística o me dice el valor exacto que voy a hacer, el costo que va a tener ir desde n hasta la meta, o me dice menos, pero nunca jamás, nunca más, perdón. El costo real o menos, pero jamás sobreestima. Es una condición, ¿no? Em, y bueno, si juntamos esa circunstancia y decimos, oye, si GDN es el costo real que me llevó a alcanzar el nodo N en el camino, en el path que estoy considerando, y mi FDN era la suma de GDN con HDN, y HDN cumple con la condición de que nunca sobreestima, entonces yo sé que FDN, la función de evaluación, nunca va a sobreestimar el costo del camino a la meta, ¿no? Jamás va a sobreestimar. Eh, Ahora, decimos que una heurística admisible también es una heurística optimista, porque lo que va a pasar con esta definición, pues es de que estamos pensando, estamos considerando que el costo para resolver el problema va a ser realmente menor del que es, ¿no? Como nunca sobreestima,
pues yo estaría pensando que sea menos. Eh, um, y bueno, en el problema que estábamos platicando hace un momento, lo que estamos tratando de hacer es lo siguiente, ¿verdad? O sea, estamos tratando de decir que debe cumplirse que el estimado que yo estoy haciendo del camino de n a la meta sea menor o igual que el costo real para llegar a la meta desde n. Es el costo real. Entonces, si esto se cumple, decimos que es admisible. Y pensemos en el problema que estábamos, donde estábamos aplicando esto, el problema de movernos en Rumania. Yo puedo pensar en la heurística de la distancia en línea recta, SLD es Straight Line Distance, como una métrica que de hecho nunca sobreestima el costo real del camino, porque lo peor que podría pasar es que yo tuviera un helicóptero y volara directo de una ciudad a la otra pasando por encima de cerros y toda la cosa, ¿verdad? Normalmente el camino real va a ser o más largo o en el mejor escenario, una recta como entre Mérida y Cancún, ¿no? Que es prácticamente una línea recta, pues la misma distancia que yo había estimado en mi tablita, pero nunca más. Entonces esa sería una buena métrica, perdón, una buena heurística para el problema de, eh, de calcular ese camino más corto. Eso es en lo que respecta a la admisibilidad. Y decíamos que la segunda condición era la consistencia. Esta es una condición más fuerte, o sea que necesitamos que asegurarnos que se cumple. eh, y también en ocasiones se le llama monotonicidad. Probablemente ya han oído hablar de funciones monotónicas. eh, y en realidad esta condición solamente la vamos a requerir cuando mi problema termine representado a través de una búsqueda en un grafo, que es como el caso que estábamos viendo en Rumania. O sea, ahí teníamos un grafo y lo estamos usando para hacer nuestra búsqueda. Entonces, vamos a decir que mi heurística H de n es consistente si para cada nodo n y cualquier sucesor n' que se genere por la aplicación de una cierta acción A, el costo estimado de alcanzar la meta a partir de n no puede ser mayor que el costo del paso para llegar a n' más el costo estimado para alcanzar la meta desde n'. Es decir, si aquí tengo yo n y tengo n', lo que yo estoy diciendo es que el costo que me lleva a moverme desde n hasta n', utilizando para ello una cierta acción A, sumado con el costo estimado, este es h de n', el costo estimado para llegar a la meta desde n', o sea, la suma de estos dos, tiene que ser menor o igual que el costo estimado para llegar desde n, perdón, hasta la meta, ¿no? Y la razón de que esto pueda pasar, o de que sí hay manera de asegurarnos de que nuestra heurística sea consistente, tiene que ver justamente con aplicar la desigualdad del triángulo. Eh, entonces,
Lo que estamos diciendo es que yo puedo, si yo estoy estimando que el costo del camino más corto desde N hasta la meta está dado por H de N, entonces la suma de los costos estimados o reales para llegar a la meta pasando por N' tendría que ser o igual a este o mayor. O dicho de otra manera, como está en la fórmula, que H de N tiene que ser menor o igual que el costo de pasar por un nodo intermedio. Menor o igual. No podría pasar que fuera igual en ciertas circunstancias, pero normalmente eh, el desviarme por algún otro lado, pues va a ser más grande. Entonces, bueno, si tenemos esa consistencia, pues podemos también garantizar que la función es no decreciente. Por eso lo de monotónica. Es una función monotónica. ¿Por qué? Perdón. Porque cada paso que yo doy, estoy incrementando el costo de mi camino, ¿no? Eh, Independientemente de cuánto prometa o estime HDN, GDN se va actualizando conforme yo me muevo de un nodo al otro y eso está incrementando necesariamente el costo de mi camino. Entonces, bueno, es admisible, es consistente. ¿Cómo al final de cuentas puedo utilizar esto para resolver de nuevo mi problema original, pero ahora utilizando una estrategia diferente, ¿no? Que sería A estrella? Recordamos nuestro mapa de Rumania, es igualito al que ya teníamos, con la información de los kilómetros reales entre cada par de ciudades que están conectadas. Y tenemos también la distancia en línea recta. Si se fijan, si por ejemplo yo caminara en un momento dado, ¿no? Vamos suponiendo que yo hice un camino que va por aquí. Bueno, ya me fui hasta la orilla, pero está bien. Este camino, déjenme mejor lo elimino y vamos a dejar solo un pedacito del camino, que tenga, para que no sea confuso. Vamos suponiendo que yo tengo este camino. Yo sé que este camino cuesta 151 más 99. Y esto sería GDN, pero es decir, sería G de Fagaras. ¿Cuánto me costó llegar a Fagaras a través de ese camino? 151 más 99. Y eso, a ver, déjenme ver cuánto nos va a dar. Ya estoy como ustedes, seguramente con la calculadora. Me da flojera hacer sumas mentales. 151 más 99. Más bien es que no confío ya en el 250. Ahora bien, ese es GDN, ¿verdad? Mi FDN, en el caso de A estrella, dijimos, son dos cosas. Es GDN y HDN. Entonces ahorita yo tengo GDF y necesito HDF. H sigue teniendo la misma connotación que tuvo antes, es decir, ¿cuál es el costo estimado del camino más corto desde F hasta Bucarest? ¿Y eso de dónde lo sacábamos? De la tabla de distancias. Entonces me voy a regresar a la tabla que estaba por acá. Oye, ¿dónde está? Creo que muy atrás. Debí de haberla copiado. Una disculpa. Ahí está, F. Entonces, aquí yo puedo ver en la tabla que el costo estimado del camino más cercano, porque es en línea recta, de hecho, de Fagaraz a Bucarest es de 176 kilómetros. 176. Entonces voy a adelantarme aquí, a donde nos habíamos quedado. Espero que no se haya borrado las rayitas que le puse. No, ya vi que no. Ahí está. Ah, bueno, ahí estaba la tabla. Bueno, todo por no ver la presentación antes. Ok.
Eso quiere decir que H de F, el estimado según mi tabla, era 176. Por tanto, F en Fagaraz, la función de evaluación en Fagaraz, va a ser 250 más 176, es decir, 426. Ese número, en algún momento, ahorita no estamos haciendo el problema, la resolución del problema completo, ese número va a estar asociado a Fagaraz en este momento. Si yo tuviera que tomar una decisión de si venirme por Fagaraz o no, la función de evaluación en ese no me va a decir, bueno, si te quieres ir por aquí, por ejemplo, vamos suponiendo que estoy en CView y tengo que decidir entre Fagaraz o Rimniku Vilcea. Pues no he calculado la función de evaluación para R, pero sí tengo la de F. Más fácil decir las letras que los nombres de las ciudades, ¿verdad? Bueno, que algunas. Eh, este es el número que, perdón, es la suma, no ese, sino el 426 es el número que yo tomaría en cuenta para Fagaraz. Y lo calculé de esa manera, ¿no? Entonces, ahora, si nosotros quisiéramos aplicar la estrategia completa al problema que teníamos, pues vayamos para allá. Esto era nada más para explicar un poco cómo voy a calcular la función de evaluación para cada nodo en particular. Ahorita lo hice para Fagaraz, pero lo hubiera podido hacer para Pitesti o para Lujosh o para Timisoara. Claro, necesito tener dos elementos para poder hacer eso, ¿verdad? El camino que llevo hasta ahora, porque de ahí saco GDN, y el estimado para llegar a la meta, que es la HDN. La HDN la tengo en la tabla. El, el GDN va a depender del camino que yo lleve, ¿no? Entonces, bueno, de tal forma que vamos a, decíamos, este es nuestro problema original. Estoy en Arad, quiero llegar a Bucarest, pero ahora, a diferencia de la otra solución que hicimos, en la que empleábamos un algoritmo simplemente greedy de best first, ahora vamos a usar a estrella. Entonces, igual que en el caso previo, yo voy a iniciar en mi estado inicial, valga la redundancia, que será. Y aquí voy a tener siempre G y H, ¿verdad? Entonces, si yo estoy en Arad, ¿cuál es el costo que he pagado hasta ahorita para llegar a Arad? Pues nada, porque es mi estado inicial, ¿no? Entonces, cero. ¿Cuánto es el costo estimado para llegar a la meta? El costo estimado más barato para llegar a la meta. 366. ¿De dónde saqué el 366? De la tabla, ¿verdad? 366. Ok. La suma pues me da 366, que es justamente lo que está aquí puesto, ¿no? Ok. De Arad yo puedo ir a varias ciudades, ya sabíamos, S, T y Z. Los números que están aquí abajo son las sumas que corresponden a el costo del camino entre Arad y Sibiu, el costo de Arad a Timisoara y el costo de Arad a Serint, más la estimación. ¿Por qué hay un 140 aquí? Pues yo puedo regresar a mi mapa grande y puedo ver que de Arad a Sibiu hay 140 kilómetros y de Arad a Timisoara hay 118. Entonces, por ejemplo, si yo voy acá y a ver que tengo un 118 aquí, bueno, aquí también está 140, 118, 75. En el otro método nada más hubiéramos tomado en cuenta un número. En este, ahora, yo tomo en cuenta la suma de ellos. Entonces aquí veo 393, 447 y 449. El más barato es este de aquí. Por eso lo voy a seleccionar y por eso tiene el triángulo, la flechita roja ahí. Es Best Choice, CView. Y entonces, pues ahora voy a expandir CView. Pero de nuevo, igual que en el caso previo, yo no me olvido de mis hijos perdidos. Aquí está T y aquí está Z. ¿De acuerdo? Ahí. Entonces, calculo, esto ya los había calculado, pero bueno, ahí se quedaron, 447, 449.
y calculo los nuevos, los hijos de CBU. 646, 415, 671 y 413. De entre esos 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodos posibles, el que tiene el costo más pequeño es R con 413. Por lo tanto, ese es mi best choice, ¿no? Y bueno, pues ahora voy a ver en mi grafo original a dónde puedo conectar desde R. Y resulta que puedo ir a C, a P o a S. Regresar. Um, y de nuevo, aquí están pintados en gris o sombreados aquellos nodos que estoy considerando en el path. ¿Se fijan? Porque este de aquí, el costo de llegar aquí, este 366 es la suma de este arco más este arco. Eh, Podemos revisarlo en el mapa si gustan. Déjenme, me regreso. Eran 140 más. ¿Dónde estoy? R. R. Entonces vamos a llegar hasta R. Entonces eran 140 de aquí a acá más 180, ¿correcto? 140 más 80 son 220. Bueno, y me falta, o sea, aquí hay 220 sumados, más el camino que conecta aquí, ¿no? Que deberían de ser 144, 142, 146, perdón. Ajá. De R a C. De R a C son 146, exacto. Entonces, bueno, el punto es, estamos aquí, perdón. El punto aquí es, ok, bueno, 446, 415, 671, etcétera. El más pequeño de los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que tengo es Fagaras. Entonces, esa es mi nueva mejor selección. Y fíjense cómo parecería, yo no estoy en realidad como gente o lo que fuera el viajante, no estoy viajando, estoy explorando el mapa para construir mi trayectoria óptima. Porque aquí parecería como que voy a decir, es que ya estabas en R y ahora te vas a regresar a Sibiu para ir a Fagaras, entonces te va a salir bien caro. No, estoy construyendo mi path apenas, ¿verdad? Entonces lo que va a pasar en este momento es lo siguiente. Yo voy a expandir F. Entonces, eh, F, pues ahora me da conectividad con Sibiu y con Bucarest, con sus respectivos números. Ustedes lo pueden checar con calma, teniendo el mapita y la tabla a un lado. Pero fíjense cómo de nuevo, aunque este es la meta, A Estrella no se deja engañar. A Estrella dice, bueno, yo por aquí podría llegar y me va a costar 450, ¿no? Y ya estoy en la meta, o sea, es la menor cantidad de brincos que di, 3 carreteras nada más. Sí, pero fíjense qué es lo que pasa. El que este tenga un valor menor que este de aquí, me está diciendo que posiblemente yo pueda llegar a Bucarest por otro lado con un menor costo y lo voy a explorar. Pues como este tiene 417 versus 450, no me importa que este sea Bucarest. Es decir, ¿sabes qué? Aguántame, voy a ver qué pasa por acá. Y entonces viene por Pitesti. 417 es el menor de todos los que hay ahorita y ese es el que vamos a expandir, ¿no? Entonces, ojo con eso, por eso está ahí lo de Best Choices, Pitesti con signos de admiración. Entonces, bueno, Pitesti puede ir a Bucarest, a Craiova y a Rimini. Eh, y fíjense cómo justo lo que acabo de hacer en este momento es encontrar un camino diferente al que teníamos, a este de acá, que me iba a costar, tenía un estimado de costo, digamos, de 450, y el que ahorita estoy explorando es un camino
que viene por aquí, ¿no? Por otras ciudades, con un costo estimado de 418 versus 450. A mejor, ¿no? Um, y entonces, pues, cuando exploro todos los nodos que tengo abiertos, la mejor opción es justamente este, es el menor. Por lo tanto, ya no hay otra forma de que encuentre un camino más barato. Este es el más barato que puedo encontrar entre Arad y Bucarest y por lo tanto, decíamos que si mi heurística era admisible, entonces he encontrado la solución óptima. Y yo sé que es admisible porque como estoy usando como HDN la distancia en línea recta de nuevo, salvo que la carretera de verdad sea solo una línea recta o que yo vuele en un helicóptero o algo por el estilo, este, la distancia real va a ser o igual o mayor que ese valor. Entonces es admisible sin duda. Y bueno, pues ahora ya tengo yo entonces el camino y el costo, ¿no? Eh, el costo real va a ser de 418, ya no es un estimado. Aquí ya el heurístico, la parte heurística ya se ha convertido en un cero. Entonces realmente la que cuenta pues es la parte que es cuando es el costo que has pagado para llegar hasta aquí. Entonces, a estrella es maravilloso. Nos va a permitir encontrar la mejor solución, por lo tanto es completo. Eh, Sin embargo, desde el punto de vista de la complejidad en tiempo, pues resulta ser que la cantidad de nodos que expandimos todavía es exponencial en la longitud de la solución. Ustedes lo vieron como conforme íbamos explorando, pues yo iba teniendo que ir expandiendo nodos para verificarlos, ¿no? Y poderlos comparar. Eh, en cuanto a la complejidad en espacio, pues requiero guardar todos los nodos en la memoria. Porque como siempre puedo, eh, digamos, puede aparecer una mejor opción, como ocurrió en varios casos aquí, donde parecía que yo iba expandiendo ya un camino muy bonito y de pronto algo me decía, ¿sabes qué? Pues vete por otro lado. A ver, déjenme ver. Eh, bueno, de hecho aquí, ¿no? O sea, yo iba por Sibiu y luego me regresé a Fagaras. Entonces, bueno, siempre tuve que tener todos los nodos, están hasta dibujados aquí, que he expandido con su información. Entonces, bueno, en memoria pues necesito guardar todo eso. Sin embargo, eh, comparativamente, de hecho, para este tipo de algoritmo suele acabársenos primero la memoria que el tiempo de cómputo. Entonces, se puede aplicar en escenarios que están más o menos limitados en la cantidad de nodos que terminan en el path, ¿no? Del total. ¿Cuántos pasos en promedio necesito yo? Eso va a definir la cantidad de nodos en el path y el algoritmo va a ser exponencial en ese sentido, ¿no? En la cantidad de nodos. Pero bueno, por lo demás, es un método excelente. Se utiliza mucho en videojuegos, por ejemplo, para planificar trayectorias de los avatars o de los caracteres virtuales que se tienen que mover de un lado a otro de manera automática. Muchas veces ustedes puede ser que lo muevan a alguna posición en particular y luego se tengan que mover él, o si el carácter es, digamos, está en una posición random y tiene que moverse a otro lado para atacar o algo, pues va a planificar normalmente trayectorias basándose en la estrella. Entonces es un método que se utiliza mucho. Y bueno, pues con esto estaremos cubriendo dos de los métodos más importantes para hacer búsqueda utilizando información, búsqueda informada. Les recomiendo leer más sobre la estrella. Es muy padre.